Hola a todos, muchísimas gracias por estar en un capítulo más y en este IGTV vamos a hablar de un análisis que ya te había prometido en mis stories y es sobre la noticia de que Donald Trump le dictó orden de aprehensión a Nicolás Maduro y ofrece una recompensa por él. Primero que nada te quiero decir que hice un análisis súper exhaustivo y un research muy completo y terminé un capítulo completo que lo puedes encontrar en Spotify, por si te interesa profundizar en el tema. Y aquí te voy a dar un análisis muy breve respondiendo únicamente 3 preguntas. 1, ¿qué pasó? 2, ¿cuándo pasó? Que es muy importante y muy interesante ver bajo qué contexto se da este anuncio. Y el tercero, ¿por qué pasó? Vámonos a ver el primero. ¿Qué pasó? Estados Unidos ofrece $15 millones de recompensa por información que lleve al arresto de Nicolás Maduro, acusándolo de narcoterrorismo. ¿Cuándo pasó? Si nos vamos muy puntualmente a las fechas, esto ocurre el 26 de marzo. Pero si tú te das cuenta en qué contexto pasa esta noticia, es 1. En año electoral americano. En noviembre de este 2020 hay elecciones presidenciales en los Estados Unidos y Donald Trump está buscando la reelección, por lo que podemos deducir que sus acciones de estos últimos meses previo a la elección van a ser una estrategia política. Una estrategia política que en este caso a mi gusto está buscando el voto latino. ¿Por qué el voto latino? Las elecciones en Estados Unidos son muy diferentes a las elecciones en México. Allá se basan en voto electoral, en México en voto popular. Y hay estados importantes que te dan más votos electorales. Uno de ellos es Florida. Florida es un estado bisagra. ¿A qué me refiero con estado bisagra? Cuando un estado tiene una tendencia electoral definida, por ejemplo, California tiene una tendencia electoral muy marcada hacia el Partido Demócrata, lo podemos denominar un estado azul. Cuando Texas, por ejemplo, tiene una tendencia electoral muy marcada hacia el Partido Republicano, es un estado rojo. En el caso de Florida es un estado bisagra, porque no tiene una tendencia electoral definida, sino que el resultado ha variado elección por elección. Y es un estado clave para las elecciones estadounidenses. Entonces, ¿por qué Donald Trump se está centrando en Florida? En donde viven la mayoría de los venezolanos que tuvieron la oportunidad de salir de su país y refugiarse en los Estados Unidos. Exactamente, están viviendo en Florida. Entonces, creemos que Donald Trump con esta acción está enfocándose en el voto latino que está perdiendo con los insultos que hace hacia los mexicanos. Por eso lo denominan una estrategia electoral. Ahora, ¿en qué momento se está dando este anuncio? Si te das cuenta, es en medio de la pandemia y de una crisis de salud de las más fuertes que ha tenido Estados Unidos en su historia reciente. Me refiero al COVID-19. Y es una crisis de salud que Donald Trump en su momento y al principio subestimó y que la manera en cómo ha actuado tiene actualmente a Estados Unidos como epicentro de la pandemia, específicamente a Nueva York. Entonces mucha gente lo considera una caja china o un distractor. Lo que sí te puedo decir y en lo que sí nos tenemos que cerciorar es que este anuncio que da Donald Trump hacia Nicolás Maduro es un pronunciamiento muy claro que puede ser una posible salida de Venezuela del régimen de Nicolás Maduro y un camino hacia su muy posible libertad. Ahora vámonos a la tercera y última pregunta. ¿Por qué pasa? Si somos objetivos, sabemos que Venezuela tiene únicamente 2 salidas del régimen de Nicolás Maduro. La primera es por la democracia. Para que salga Nicolás Maduro por la democracia, tenemos que esperar a que haya elecciones presidenciales en Venezuela, que esto va a ocurrir hasta el año 2025. En el 2025 tendría que haber observadores electorales que cercioren y que verifiquen que sean elecciones realmente democráticas. ¿Por qué? La historia nos ha dicho que ningún dictador es derrocado a través de la democracia. ¿Por qué? Porque un dictador sabe que una vez que sale del poder le quedan 2 caminos, el exilio o la cárcel. Evidentemente va a mover todas sus cartas dejando la democracia a un lado para que en las elecciones él salga triunfador. Llamémosle que no van a ser unas elecciones legítimas, por supuesto. Entonces, sinceramente, la salida democrática yo la veo un poco difícil, tanto en tiempo como en contexto en general. Nos vamos a la segunda, que es por la fuerza. Por la fuerza sería a través de un golpe de Estado. Un golpe de Estado es cuando las Fuerzas Armadas se le voltean al presidente y buscan derrocarlo por la fuerza. Para que esto suceda, alguien tiene que darles la instrucción. Esto lo intentó Juan Guaidó y Leopoldo López,
si bien recuerdas, en abril del año pasado, específicamente el 30 de abril del año 2019. ¿Qué pasó? Una minoría se puso del lado correcto de la historia, o sea, del lado del presidente encargado Juan Guaidó, pero la gran mayoría se quedó del lado de Nicolás Maduro. En ese entonces no entendíamos el por qué, pero esta noticia de la Casa Blanca nos da un contexto diferente. Nicolás Maduro está protegido por unas fuerzas militares que se han enriquecido junto con él y que son parte central de su grupo de poder. Por eso mismo no ha habido manera de que ni Leopoldo López ni Juan Guaidó logren un golpe de estado orgánico, porque las Fuerzas Armadas ya están también inmiscuidas en este narcorrégimen de Nicolás Maduro. Entonces, ¿qué cambia esta movida de Estados Unidos? Que Donald Trump ofrece recompensa por Nicolás Maduro y por miembros de su gabinete. Dentro de los miembros de su gabinete están miembros de la milicia, o sea, miembros militares. Esta acción, que detengan o que entreguen a un miembro militar, puede cambiar todo el panorama, porque puede que gente que actualmente los apoye se haga un paso atrás. Y entonces ya podría haber un muy posible golpe de estado en Venezuela, o por lo menos alguna manera de que Nicolás Maduro deje el poder. ¿Qué podemos esperar? De aquí a noviembre vamos a ver muchísima presión de Estados Unidos hacia el régimen de Nicolás Maduro. ¿Por qué de aquí a noviembre? Porque en noviembre son las elecciones americanas. Y esa misma presión que Estados Unidos está ejerciendo hacia Nicolás Maduro la va a ejercer hacia la oposición, o sea, Leopoldo López y Juan Guaidó. De nuestra parte hay que estar muy puntuales viendo qué pasa en redes sociales y apoyándolos con atención mediática. Si quieres profundizar más en el tema, te invito a que vayas a Spotify, ahí te detallo muchísimo más de información y por lo pronto así se están moviendo las cartas de Estados Unidos hacia Venezuela y podemos ver que se van a mover muchísimo más de aquí a noviembre. Gracias por estar conmigo en una IGTV más, nos vemos en próximos capítulos y por lo pronto corre a Spotify a profundizar más en el tema. Muchas gracias.